Se dice que para adquirir sabiduría, una de las maneras que se puede adquirir es empezando con preguntas. Y la pregunta que tenemos el día de hoy dice, ¿qué quiere Dios que yo haga? Semanas anteriores hemos hablado de las preguntas existenciales y la primera pregunta que nos encontramos fue, ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy aquí? A través de la palabra de Dios nos respondió ¿por qué estamos aquí? La siguiente semana nos encontramos con otra pregunta ¿cuál es el problema al cual nos enfrentamos como seres humanos? Y también nos dimos cuenta que lo que nosotros pensábamos que no era un problema, era un grave problema. Y al llegar la semana 3, encontramos una pregunta más. Ante tal problema, ¿cuál es la solución? Y ahí nos dimos cuenta que la palabra de Dios nos dijo que hay muchas soluciones. No, solamente hay una, la única solución. ¿Cuál es la única solución? Jesucristo. Jesús es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Ya también la palabra de Dios nos dijo cuál era la solución, encontramos la solución, pero ahora nos enfrentamos a la nueva pregunta. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y para eso tenemos un texto que va a ser el cimiento con el cual vamos a desarrollar este estudio. Y lo encontramos en el capítulo, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Recuerden que todos nuestros textos los vamos a ver en la pantalla, pero si quieren tomar algunas notas, yo sé que en sus cuadernos de trabajo, estamos ahora en la página número 7. Cuando tengan ustedes algunas preguntas o algunas recomendaciones o algunas anotaciones que quieran hacer, pues ahí lo pueden hacer en su hoja de trabajo. Pero estos textos los vamos a ir viendo. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice así, ¿lo leemos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 9. Entonces, al ver este versículo, ¿cómo podríamos responder a la pregunta, ¿qué quiere Dios que yo haga? Confesar nuestros pecados. Dice ahí, ¿verdad? Confesar nuestros pecados. Sí. Ordenar nuestras vidas. Ordenar nuestras vidas, pero antes de ordenarlas, primero hay que confesarlas. Sí, es bien importante. Miren, estábamos analizando una pregunta que surgió a través del estudio, era ¿cómo podemos limpiar nuestro corazón o cómo podemos limpiar nuestra conciencia? Si confesamos nuestros pecados. Exactamente, ¿no? Hay que confesar. Ajá. Sí, la pregunta es ¿cómo limpiamos nuestro corazón? ¿Cómo limpiamos nuestra conciencia? Confesando nuestros pecados. Sí, hermano Pedro, veo que... No, estoy... Okay. Yo, no más una verdad, hermano, que aquí nosotros podemos, porque aquí sacamos todas nuestras dudas cuando nosotros contestamos o preguntamos, aunque estemos mal, incorrectamente, o sea, que estemos mal, nosotros tenemos que participar para que salgan nuestras dudas de adentro, porque dice el vino que yo hablo mucho. No, y es que es importante, acuérdense que es un interactivo, esto no es un sermón, esto no es una predicación, es un estudio. Entonces, ustedes se han dado cuenta que algunas preguntas que ustedes hacen, yo ni me las había hecho y además ni sabía la respuesta. No, yo no soy un sabelotodo, estamos adquiriendo conocimiento y en este caso estamos adquiriendo sabiduría de Dios, ¿verdad? El conocimiento de Dios.
Ahora me doy cuenta que por qué Salomón decía que pedía sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Es como decía un maestro cuando estaba yendo a la escuela para aprender inglés, me decía, no hay pregunta tonta. Sí. Es más tonto el que no pregunta. Así nos dijo. Sí, ¿verdad? Entonces, no, pues mejor hay que preguntar, ¿no? Muy bien, entonces, de acuerdo a este versículo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, pidámosle a Dios que nos dirija en esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, porque sabemos que tu palabra siempre, siempre, siempre tiene la razón. Amén. A veces nosotros, Señor, queremos anteponer nuestros pensamientos erróneos, nuestros pensamientos que vienen del mundo y nuestros pensamientos que nos han inculcado muchas veces nuestros padres, nuestros maestros y en sí la cultura en general, pero a través de tu palabra, bendito Dios, nos damos cuenta que hemos errado, que estamos fallando, que pecamos, Señor. Te damos gracias porque esta mañana nos vas a ilustrar, nos vas a hacer ver qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y también te pedimos, Señor, que te rogamos que nos ayudes a poner por obra lo que tú nos enseñas cada lección, Señor. Porque también nos damos cuenta ahora que saber tu palabra no es suficiente, que entenderla no es suficiente, que meditar en ella no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente, bendito Dios, sino el ponerla por obra, ya que eso hace la diferencia en cuanto a tener el amor hacia ti, bendito Dios, obedecer tu palabra, y entonces podríamos así recibir los beneficios de ponerla en práctica. Te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana por cada familia que estamos aquí representando, bendito Dios, de tu pueblo, de tu familia. Y también te damos gracias por los hermanos a través de nuestras redes sociales, rogándote, bendito Dios, que seas de bendición también para ellos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Así es de que arrancamos. Vamos a trabajar, dice, ¿no? Esto es... Entonces, si lo ponemos en primera persona, diríamos ¿cómo? Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad. Hay algo muy importante cuando nosotros hacemos una oración de fe que hemos para aceptar a Jesús como nuestro Salvador. En ocasiones ha sido repetición nada más y muchas veces como que decimos que todos nuestros pecados y parece ser que no es lo suficientemente claro, no para Dios sino para nosotros, el que especifiquemos cuál es el pecado, porque el pecado de ustedes quizás no es el mío y el pecado mío quizás no es el de ustedes, sino que tenemos que ser específicos. Perdóname por, y ya decimos por esto, que es porque soy envidioso, porque soy mentiroso, porque soy altanero, porque soy prepotente, porque soy bueno, todos los pecados que de alguna manera tenemos identificados. Sabemos que también el rey David tenía bien claritas sus pecados, ¿verdad? Él sabía mucho, pero algunos dicen, yo no sé, hay pecados que tengo ocultos y quisiera que tú me los reveles para que entonces pueda evitarlos. Así es de que, bien importante, si confieso mis pecados, tiene que ser pecados específicos. Y de igual manera, cuando nosotros hablemos o pasemos este mensaje de salvación para las almas que no conocen a Dios, decirles claramente, ¿no? ¿Cuál es el pecado que quieres que Dios te perdone, ¿verdad? Díselo. Aunque tenemos al final una oración que es como un ejemplo de oración, no necesariamente tiene que repetirse como si fuéramos periquitos o loros, porque muchas veces esa oración es algo que nació de la boca de otra persona o del corazón de otra persona y necesitamos hacer nuestra propia oración, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estos versículos que estamos leyendo, hay unas preguntas, hay unas frases que hay que completar en su cuaderno de trabajo. Es página número 7 y aquí vamos a la número 1.
Si se dan cuenta, están los números y luego abajo están los textos. Nosotros lo estamos leyendo al revés. Estamos leyendo primero el texto y luego ya vamos a hacernos la pregunta: ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Sí? O cómo a completar esa frase. Aquí, de acuerdo a este texto, dice: ¿qué quiere Dios que yo haga? Según este texto. Que confiese mis pecados. Que confiese mis pecados. Si pusieron que confiese mis pecados, está bien. Dice, pero dice, más bien dice que confiese. Hay que completar ahí. Que Dios no tiene lugar en mi vida. Sí, y eso es, por ejemplo, cuando no hemos venido a los pies de Cristo. Que Dios no tiene lugar en mi vida y le pida que perdone mis pecados. Ahora, nosotros, cuando ya recibimos a Cristo, o aquellos que ya recibieron a Cristo, ¿ya no tienen que pedir perdón por sus pecados? Todo el Sí. tiempo. Siempre. Siempre, ¿verdad? Todo el tiempo. Porque hay pecados que a veces ni uno mismo se acuerda, como lo estaba diciendo, y es lo que estaba diciendo, porque yo, pues cuando me viene a mi cabeza algo y luego digo, ay Señor, esto hice cuando era mi chica o algo así, entonces le pido perdón por ese pecado. Ok, por esos pecados. Pero a lo que se refiere ya para nosotros los creyentes, tenemos que pedir perdón por el pecado que estamos cometiendo hoy. También. Sí, a veces nos levantamos y ya estamos pensando mal. Tan solo eso ya no es algo que sea conforme a la voluntad de Dios. Y al final, algunos pueden hacer, algunos que he escuchado que lo hacen como 3, 4 veces al día, 5 veces al día. Hay algunos que esperan hasta el final del día para decir, Señor, perdóname porque ese día hice esto y esto y esto. Pero a veces ¿se acuerdan? A veces desayunamos hoy en la mañana y para la tarde, ¿qué desayuné? Ya ni me acuerdo. Y eso que no es un pecado, ¿verdad? Bueno, depende si comí mucha comida, ¿verdad? También. Pero bueno, entonces dice, aquí sí, en realidad dice confesar que Dios... ¿qué otra palabra podríamos poner ahí? Además de, o en lugar de confesión. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Creo, se puede añadir, creo que Dios no tiene lugar. Creo que Dios no tiene lugar. Puede adaptarse, ¿no? Creo que Dios... No, para eso no. ¿Hermana? Esa es la palabra, ¿verdad? Reconozca. Dice, ¿qué quiere Dios que yo haga? Que reconozca que Dios no tiene lugar en mi vida. Sí. Y en este caso, del no creyente, pero del creyente dice que reconozca que Dios no tiene lugar en mi vida en ciertos momentos de mi día. Sí. Conocer que le fallo. Que le fallamos, exactamente. Que le fallamos. Y fíjense que nosotros en la religión tradicional dice, he pecado de ¿qué? De pensamiento, Pensamiento, palabra, palabra obra y culpa, ¿no? y omisión. Ay, omisión. ¿Sí? De pensamiento, palabra. En realidad es primero de palabra, luego de pensamiento, luego de acciones, ¿sí? De obra, de acciones. ¿Y de omisión? ¿A qué se referiría? ¿Qué tipo de pecado es ese, la omisión? Quedarse callado con ese pecado. ¿Cómo dice? Quedarse callado con un pecado que uno ya sabe. Esa es una, pero hay algo más. ¿No? Dice, saber hacer lo bueno, Y no se No va hacer eso es un pecado. de omisión. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Y entonces pueden tomar ahí algunas notas, dice también, sí. Ese es un pecado de omisión, a eso se refiere, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. ¿Sí? Entonces, y recordemos que cada vez que nosotros adquirimos el conocimiento, la sabiduría de Dios, entonces ahora ya el Espíritu Santo sí nos va a redarguir, nos va a reprender, nos va a advertir que lo que estamos pensando, fíjense, nada más con lo que estamos, más bien, con lo que estamos hablando con nosotros mismos, o es correcto o es incorrecto. Y para eso tenemos la palabra de Dios que nos dice, traed todo pensamiento, ¿qué? Cautivo. Cautivo, preso, ¿sí? ¿Para qué? Para filtrarlo con la palabra de Dios.
comentábamos ayer, Rita y yo estábamos hablando, le digo, si nosotros nos dedicamos a traer todo pensamiento, toda palabra que decimos como a filtrarla con la palabra de Dios, no tendríamos tiempo de estar pensando mal de los demás. Porque todo está enfocado no en mí como que yo quiero, sino que en Dios para ver qué es lo que Él quiere. Si vamos bien o tenemos que dar una vuelta en U. ¿Sí? Entonces, ahí está la... Sí, hacer un comentario. Sí. Alguien me dijo, tú tienes tantas enfermedades porque tienes un pecado oculto. Y entonces, no contesté, pero empecé como estoy estudiando mi Biblia, Sí. empecé a pedirle a Dios dirección, pero Dios hasta ahorita no me ha dicho. Yo siempre le digo, Señor, ¿qué es lo que he hecho mal para que esté así? Porque hay gente que, aunque sean cristianos, dicen que en algo te estoy fallando y no sé en qué. Ujú. Sí, acuérdense que no porque diga la gente, ¿verdad? En realidad, y normalmente quien dice eso quizás no sea un cristiano. Y si dice que lo es, debería de saber que hay pecados que no son causados por... no son el resultado, más bien, ciertas circunstancias de nuestra vida no son el resultado de nuestros pecados. A veces son pecados de otros, por un lado, pero no siempre tampoco. A veces se recuerdan cuando Dios le devolvió la vista a un ciego. Fíjense, los discípulos preguntaban, ¿no? ¿Quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? Porque pensaban que las enfermedades eran un resultado de un pecado. Y entonces, imagínense, si el otro todavía ni nacía y ya estaba ciego, entonces, ¿cómo es que pecó, no? O sea, hasta la pregunta es, ¿lo digo o no lo digo? Hasta la pregunta es tonta, ¿no? ¿Cómo que pecó cuando todavía ni... Si es ciego de nacimiento? Ahora, que sus padres hubieran pecado, ¿y qué fue la respuesta de Jesús? ¿La recuerdan? ¿Qué dijo? Que dijo Ni ni sus padres. ¿Sí? Sino ¿para qué era? para manifestar sus poderes. Para manifestar el poder de Dios, ¿verdad? La gloria. Así es de que, pero analícese usted, ¿eh? También si es que algo hay, pues a veces también he escuchado al pastor Mario que nos dice que todo tiene un porqué. Y sí, a veces es porque nosotros somos negligentes en nuestros cuidados personales, ¿eh? Dice, la palabra de Dios dice, la sabiduría de Dios nos dice, cuida el cuerpo porque es que, Templo de Dios. ¿de verdad lo cuidamos? Yo cada Entonces, vez pensar que lo pienso y lo siento. A veces es cuestión accidental, ¿no? A veces nosotros, por ejemplo, recuerdan que cuando tuvimos un accidente, nos golpearon por atrás y entonces hubo un movimiento así y luego teníamos otro auto enfrente, le pego al otro auto y entonces va para atrás, entonces fue un efecto así. Entonces resulta de que después de 2 meses de terapia sigo con dolor y voy al médico y me dice, no, pues vamos a ver porque no es normal, sí, ya deberías de estar mejor. Me mandan a hacer un MRI y resulta que tengo el tendón roto. O sea, ¿eso fue porque pequé? Fue un accidente. Fue por la negligencia del otro, del que estaba, bueno, fue una muchacha, creo que tenía como unos 16, 18 años, no recuerdo, y nos golpeó, ¿verdad? Entonces, pero bueno, entonces a veces no es cuestión de pecados, ¿sí? A veces es cuestión de no cuidarnos, a veces es cuestión de tanto que le metimos al cuerpo, trabajo y trabajo, sí. y trabajo, y ahí vienen las consecuencias. Exactamente, es un resultado, ¿eh? Pero sí lo tomamos.
Entonces, continuemos, dice, y en ninguno, en Hechos 4:12 lo leemos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto es parte de la solución, ¿verdad? Hechos 4:12. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos, entonces, cuál es la solución? Y aquí esta es parte de esa. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que yo haga? Vamos a leer ahora Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Entonces ya hablábamos de esto, ¿verdad? Si confesamos es una, Si creemos. esa es otra, ¿sí? Y para completar la frase sería, ¿qué palabra pondríamos aquí? Yo puse confiesa. Confiesa. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Que confiese, dice uno, Rita. Ajá. ¿Alguien más? ¿Cuál? Confiesa. Sí, confieso que Jesús murió por pagar mis pecados. Si pusieron eso está bien, pero si quieren a completar, sería, ahí está la respuesta, la otra respuesta, confesar y Confesar. Y creer. creer, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere Dios que yo haga? Dice que crea que Jesús murió para pagar por mis pecados y que resucitó y vive hoy. ¿Sí? Por eso inclusive nosotros tenemos Pues sí, esta cruz está vacía. Sí, Rita. Confieso, ya creo, ¿no? Si confiesas, Es porque ya creo. no necesariamente. Sí. No necesariamente. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba las primeras veces que escuché de las nuevas de salvación, estaba trabajando con unos agentes de seguros. Y ellos me hablaban, pero era una cosa de que duro y dale, todos los días era. Y entonces que llegó el momento en que les dije, pues, ¿saben qué? Yo respeto su religión, respeten la mía, que bueno, eso ya saben que no tenía nada de religión. Pero llegó un momento en que era tanta la insistencia que dije, está bien, y ahí dije, sí, confieso que Jesús. Y lo confesé, hice mi oración de fe según lo que me dijeron, lo hice como perico. Me decían, di esto y lo dije, di esto otro y lo seguí diciendo y luego al final y el nombre de Jesús, amén. Y ya, dije, ay, hasta que me los quité de encima. Y lo confesé, pero no lo creía. ¿Se puede? Eras nuevo. Pero ya a la altura que nosotros tenemos, pues ya creo, no es de que. Digo que sí y no. Bueno, aquí, según tu pregunta o tu comentario era que si confiesas es porque crees. No, es una persona que no creyente, aunque confiese, si no lo cree, entonces es una fe falsa, ¿verdad? Es una conversión ¿Pero usted ya era cristiano? falsa. No. No, precisamente por... No solo es el orden, ¿no? Porque primero hay que creer para confesar. Exactamente. No confesar primero y después creer. No es así, Hay ¿verdad? que creer primero. Se tiene que creer primero, Cierto. porque la creencia es desde adentro. Estás Sí. Y se dice... Luego ya confieso. Sí. Entonces yo lo que hice fue nada más quitarme de encima a esos... Y yo pienso Cristianos que hay de- muchos, ¿verdad, hermano? Que muchos lo hicieron porque por alguien, y están en la iglesia por alguien, pero en realidad no cree que Jesús murió por él, aunque entre comillas sí cree, pero no cree que ya es salvo él. o ella. Exactamente, sí. Ajá. Es que como este versículo no está hablando de confesar pecado. No, Este es confesar que yo creo que Jesús, exactamente. Creyendo de corazón, dice desde adentro, que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Salvo. Sí. Porque si creemos que Jesús está muerto, entonces pues, no, ¿cómo lo voy a confesar? ¿cómo lo voy a confesar? Exactamente. Y por eso a veces
Suena un poco contradictorio que decimos que creemos pero en Jesús, que creemos en Dios Padre y que creemos en el Espíritu Santo y que creemos, pero nada más son, decíamos, de dientes para afuera, ¿verdad? Pero aquí recuerden que Dios nos está moldeando, nos está trabajando. Y esto, qué bueno que ahora... Como que aquí lo que Dios quiere es que yo hable, porque dice que confiese con la boca. Con la boca. Que hable lo que he creído. Exactamente, sí. Y hay cosas que tenemos que hacer para que se vea que creemos. Sí, porque decir que creemos, pero no actuamos también. Más adelante vamos a ver algunos detalles, ¿verdad? Que son importantes también. Entonces, dice que nuestra relación con Dios no es restaurada por algo que nosotros hagamos. ¿Sí? Está basado en ¿qué? En lo que Jesús ya hizo. En lo que Jesús ya hizo por nosotros. Sí, normalmente la mayoría de las religiones dicen que tenemos que estar haciendo ciertas acciones. ¿Para qué? Para ganarnos el cielo. Como ahora que está lo de las vigilias, ¿verdad? Que muchos se golpean. Ujú. Me habla de mi hermana, y se me está escuchando, que me escuche. Mi hermana Margarita, Sí. como a ella, pues no sé ahora, ¿verdad? Pero antes le gustaba tomar, entonces todos los 40 días que son, ella no toma. La cuaresma, dice. La cuaresma. Sí. Pero después de la cuaresma, ¿qué tal? Entonces, ellos les llaman eso sacrificio. Ujú. Ajá. Bueno, sí. Es un beneficio más bien, ¿no? ¿Ya viste? Sí, porque lo están torturando. Y creo que estábamos haciendo un comentario el viernes en la escuela, en el estudio de varones. Decíamos que a veces, Sí. con referencia a eso, ¿no? De cómo estaba la cuestión, de que hay personas que en estos tiempos, dice, toman algunos, se van de vacaciones, otros, se maldicen, se golpean, se maltratan, No comen carne. pero no comen carne. ¿Pero por qué no comen carne? Porque es pecado. Porque es pecado, ¿verdad? Bueno, nada más sería la carne de puerco, ¿verdad? Yo antes siempre le decía al vino, tú eres tan malo como la carne de puerco en vigilia. Que no se puede comer. Cuando le ven todo eso, pues no, de ahora. Eso era antes, tiempo pasado. No, falta. Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? Que en realidad, si comiéramos carne y dejáramos de hacer lo otro, Pero- no estaría, es mejor dejar de estar pecando de otra manera. Sí, un segundito, Rita, y le doy a la hermana Isa primero, dígame. Yo digo que es más peor estar comiendo a la gente, ¿verdad? Estar murmurando ya sea de nuestros hermanos o de otras personas. Eso es más malo que comer carne. Sí, es pecado también. Sí, Yo sé que es pecado. gracias, hermana. Ya me di. Tengo que dar, no un zape, sino. Sí, Rita. Está escrito que hace más daño lo que entra que lo que sale por la boca. No, Jesús dijo al revés. Hace más daño Lo que lo que sale, sale que lo que entra. entra. Sí, exactamente, sí. Entonces, pues una carne, pues, Sí. Asadita, así, con unos nopalitos. Nos vamos a cambiar de tema. Esas son puras creencias religiosas de los católicos. Sí, lamentablemente, pues nosotros las practicábamos anteriormente y de verdad yo les decía la semana pasada, no es jactancia, pero yo antes tomaba y aún en esas fechas también lo hacía, pero sí no comía carne, comía pescadito nada pero más. yo recuerdo que cuando no conocíamos de Dios, igual comíamos carne. Nosotros no nos guardábamos en eso. Bueno, tú y yo, no, ay, vamos a comer. Bueno, es que éramos bien Bueno, A ya. veces, Vamos, seguimos. Vamos a cambiar El tema. No, la presentación dice aquí, nuestra relación con Dios no es restaurada por algo que nosotros hagamos. ¿Quién es? Nosotros. Ahora vamos a personalizarla. Mi relación con Dios no es restaurada por algo que yo haga.
está basado en lo que Jesús hizo por mí. ¿Sí? Entonces, ahora vayamos a Efesios 2, del 8 al 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Decíamos que hay dos palabras que son importantes que tengamos presentes. Una es la gracia de Dios y otra es la misericordia de Dios. La gracia, ¿a quién se le da? ¿Al que la necesita o la merece? Más bien, ¿se le da al que la merece la gracia? No. No, ¿verdad? No, a que la necesita. No, la gracia no se le da al que la merece. Si no, si se la damos al que la merece, entonces ya no sería gracia. Sí. ¿Y la misericordia para quién es? ¿Para que la necesita? Para el necesitado, para el que necesita. Entonces, de acuerdo a esto, ¿nosotros merecíamos la gracia? No. No. No, dice, somos somos salvos por gracia. Por gracia. Aclaremos esto para los que no saben qué es salvos. ¿Qué es ser salvo? Ser salvo es cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador Bien. personal, pero no por nosotros, sino por gracia. ¿Y sí, Rita? Gracias. Declaro mis pecados y me perdona. Declaro mis pecados y perdona. Soy salvo. Salvo es ser libre de Ser libre ¿de qué? condenación. Pecado. De condenación, De pecado. pero nos liberó ¿de qué? Pecado. Del pecado. Sí, eso es. Pecado y de la muerte. Nos libra del pecado y entonces como consecuencia, entonces nos libra de la muerte. No es al revés, primero nos libra del pecado. Al librarnos del pecado, entonces ahora venimos a tener vida. Vida. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Que acepte la gracia de Bueno, vamos a ver. Vamos a ver otra traducción. Dice aquí. Oh, no, perdón. Déjame ver, todavía esto no me lo sé muy bien. Ay, caray. Ese es el que ya leímos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que quiere Dios, dijimos? ¿Cuál fue la palabra que le pusieron ahí en su oración número 3? Que acepte. Regalo. Acepta el regalo Que acepte el regalo. Muy bien. Yo puse don. Don el regalo. Don es un regalo. No, aquí dice, es para completar la frase de acá. No sé. Sí, no es que es, la pregunta no era qué es qué es un don. Sí tienes razón, es un don, mejor dicho, el don es un regalo de Dios, pero aquí lo mencionó creo que la hermana Leti, ¿quién más mencionó? Es que la pregunta es, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga de acuerdo a este versículo? El don es de Dios, pero lo que yo hago, pues para mí ahí es aceptarlo. Exacto, sí, es aceptar. Dios quiere que acepte el regalo De Dios, gratis acepte. de la salvación, de Dios, y no trate de ganármelo. Nadie se lo gana. Por más méritos que pensemos que estamos haciendo, no podemos ganarlo. Dice el pastor Galindo, ya estamos, dice, cuando nosotros le hablamos a la gente y luego dicen, no, pues es que yo soy bueno, yo esto, y hago esto, o sea que ahí dicen todo lo que hacen y que piensan que por eso Jesucristo, ya son salvos, ¿verdad? Jesucristo. Pero no han aceptado a Cristo en su corazón. Es el directo Pero dicen, Señor y Salvador. con el simple hecho de que no han aceptado a Cristo, ya es un pecado. ¿Sí? Exacto. Entonces, es bien importante que tengamos bien claro, ¿verdad? Explicar, para que nosotros tenerlo claro cómo es, para que nosotros se lo podamos transmitir a los que no saben de esto. Y algo que les hemos hecho énfasis es esto. No les hablemos cristianés No, a los no convertidos porque no nos van a entender. no.
Sí, y es bien importante, así como hay maneras de poder presentar el Evangelio, pero una de ellas es que necesitamos primero presentar lo malo para después poder presentar lo bueno. Primero presentar el problema. Decíamos, primero necesita la persona reconocer que tiene un problema y muy grave. Normalmente esto, la mayoría de la gente que ya está a punto de morir lo llega a reconsiderar y se da cuenta, pero algunos no. Y cuando no tenemos en cierta manera problemas, parece ser que no consideramos como que necesitemos salvarnos de qué. ¿Sí? Salvarnos. También, hermano, lo que decíamos hace ratito, que de que hemos sido salvos. ¿De qué hemos sido? Cuando vamos a las personas a hablarles y le decimos que nosotros ya fuimos salvados del pecado, Ujú. por eso es que la gente nos critica, dice, y nos mira todos nuestros pecados, porque todos pecamos. Sí. De lo que Dios nos salva es de la condenación, no del pecado, porque todos pecamos. Sí, en cierta manera, porque ya lo vimos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos menciona eso, dice que miserable de él, ¿verdad? Ah, Que él actúa haciendo cosas que no quiere hacer y las que quiere hacer no las hace por el pecado que está dentro de nosotros, por la naturaleza caída que tenemos como seres humanos y seguimos pecando, lamentablemente. Pero cada día deberíamos de hacerlo más, menos, ¿verdad? Ese es el punto, porque si cada día estamos pegados a la palabra de Dios, buscando la sabiduría de Dios para cada acción, no es un libro moralista, pero tiene moral, maneras correctas de vivir, ¿sí? Y en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida, ¿sí? Entonces, continuemos, vamos a ver ahora Apocalipsis 3:20, van a estar en su pantalla, dice, Jesús dijo, oigan, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, pero hay una cosa bien importante, la mayoría de las veces se utiliza este versículo precisamente para hablarle a los inconversos, ¿verdad? Pero recuerdan, ¿en qué libro está este versículo? En la revelación. En Apocalipsis. En Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis. En Apocalipsis. Y ese libro, ¿a quién fue escrito? ¿Para los no creyentes? Para los creyentes. Para todos. Para las iglesias, para la iglesia, ¿verdad? Para todos nosotros, para la Iglesia Universal. Para nosotros, la Iglesia Universal, la familia de Dios. Entonces, fíjense, ¿qué sucede? Que se puede interpretar que ya hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, pero como no lo hemos recibido como nuestro Señor, a veces por eso también nos cuesta más obedecer. Y la otra es que está en la puerta tocando, dice, estoy aquí a la puerta, a tu puerta, y te estoy llamando, pero no lo dejamos entrar. Ya ven que el enemigo se mete, pero Jesús llama a la puerta. Y necesitamos nosotros dejarlo entrar. ¿Sí? Aquí, ¿qué quiere que, bueno, qué quiere que yo haga si no fuera creyente? Hermano, Sí, hermano. para aclarar, Sí, que Jesús dice que está tocando la puerta, pero de mi corazón, De su no corazón. la puerta donde vivo. sí, la puerta de su... No, para aclarar. Exactamente, sí. En realidad el corazón está dispuesto, dice, pero la cabeza no. O sea, yo creo que está llamando aquí al... Sí. Se oye hueco, dice. Ok, entonces está llamando, ¿verdad? Al corazón. Entonces dice Jesús, mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos
juntos. como amigos. Esa es otra traducción. Ven la importancia de las traducciones, verlos en diferentes, porque entonces lo hace más personal, ¿verdad? Lo hace más personal. Y si no está así, lo podemos parafrasear. Recuerden que cuando nosotros hacemos un cambio en una paráfrasis, o es una adaptación para poderlo personalizar y adaptarlo a nuestra época actual, ¿verdad? Entonces, qué quiere Dios que yo haga? Vamos a ver un versículo más. En Juan 1, del 12 al 13. ¿Lo leemos? Sí, más. Mas todos los que le recibieron y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él para ser salvos. El que cree esto nace de nuevo, no nacimiento físico, sino por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios que yo haga? Esa es la misma versión, es una diferente versión de la que hemos estado viendo en Reina Valera, que dice, pero a todos los que creyeron, en Él lo recibieron. Déjame ver que aquí. ¿Dónde está? Ok, ahí está. ¿Cuál fue la frase o la palabra que escribieron ahí para completar esa oración? ¿Qué le pusiste? Yo le puse, invite a Jesús a venir a su vida y ser el director y señor de su vida. Ok, entonces le puso, ¿qué quiere Dios que yo haga? Que invite a Jesucristo. Ajá. ¿Será? ¿Habrá otra palabra? Aparte de invitar. ¿Qué otra palabra podríamos poner ahí? ¿Perdón? Que deje a Jesucristo. Que dejar a Jesucristo en mi vida, venir a mi vida, Pero yo le puse invite también. invite. ¿Qué les parece esta? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Que reciba a Jesucristo en mi vida y sea el director, Señor de mi vida. Sí, recuerden que sí está bien recibirlo como nuestro Salvador, pero es importante tenerlo como nuestro Señor. Si podemos compartir esto de que sea nuestro Señor, aunque yo estuve con el pastor Mario, estábamos hablando acerca de esto y lo entendí, pero de alguna forma hay una parte de mí que dice que mientras yo no lo considere como mi Señor, entonces me va a ser, al menos para mí es más difícil obedecer, ¿sí? Porque es como que sí, me hizo un favor, me rescató, pero yo puedo hacer lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera. Pero ya cuando lo considero como mi Señor, eso obviamente esto es algo personal, no es, yo sé que hay varios hermanos que recibieron a Cristo y apenas leen la palabra y inmediatamente empiezan a actuar como lo que leen en la palabra, porque creen que la palabra es de Dios y etcétera. Pero a mí sí me ha costado bastante tiempo y ahora cada vez me doy cuenta cuando lo considero como mi Señor, entonces, y no tan solo eso, sino que además que está caminando conmigo cada instante. Y no tan solo eso, sino que además está dentro de mí. El darme cuenta de eso me hace ahora sí considerar un poco más esta situación. El viernes estábamos hablando también en el estudio para varones, decíamos que, más bien el estudio de la palabra de Dios, que es mi experiencia con Dios. Y creo que el pastor Mario nos hacía una pregunta, la pregunta que surgió fue, ¿cuándo fue la última vez que que me recuerde que Dios hizo un milagro en mi vida? Y cada quien dimos algunas respuestas. Sin embargo, después me fui pensando en esa pregunta y dije, ¿cuándo fue la última vez? Dije, pues en este segundo. Cada segundo de mi vida es un milagro.
Sí, no lo había considerado así. Cada instante de mi vida es un milagro de Dios. Que esté vivo, es un milagro de Dios que pueda respirar. Es un milagro de Dios que cómo es que el diseño que hizo, que cómo colocó todas las piezas para que funcionara, ¿sí? Hasta cierto tiempo, ¿sí? Y es un milagro. Ver la naturaleza, el aire es un milagro. Bueno, todo en sí podemos ver la presencia de Dios, ¿sí? Y todo es un milagro. Si vemos en otros planetas, ¿cómo están otros planetas? Bueno, nosotros pensamos que están vacíos, ¿verdad? Pero nosotros aquí, todo el diseño de Dios está listo para que nosotros podamos subsistir en él. Pero bueno, continuemos, dice, ¿qué quiere Dios que yo haga? Si tú crees, ¿tú eres qué? Ser salvo. Salvo, ¿verdad? Es salvo. Salvo, sí. Si tú crees, tú eres salvo. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos leído, a todo lo que hemos visto, recuerden que todo lo que estamos hablando tiene que ver con la palabra de Dios. Aquí nuestras opiniones salen sobrando. Lo más importante, a veces parece uno como que es un poco, yo a veces he escuchado a algunos predicadores, algunos maestros de la palabra de Dios, teólogos, que suenan a veces, a mí me suenan así medio agresivos, ¿no? Pero en realidad, pues sí, ¿no? Nuestros comentarios salen sobrando, si no están basados en la palabra de Dios. Decíamos también otro punto que estábamos viendo acerca de la sabiduría, ¿no? La sabiduría, ¿cómo se obtiene? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la palabra de Dios, aunque el mundo dice que es la aplicación del conocimiento bien aplicado, pero en el caso de Dios es su conocimiento. Y hay algunos puntos que son importantes para poder adquirir sabiduría. Número uno, ¿qué necesitaríamos para tener sabiduría? El primero sería ¿qué? Conocimiento, ¿no? Primero aceptar a Cristo. Bueno, ya lo aceptamos nosotros. Pedírsela a Dios. ¿Perdón? Pedírsela a Dios. Pero antes de pedírsela, ¿qué necesitamos? Deseo. El deseo. Necesitamos quererlo. Miren, no vamos a decir números, pero aquí en nuestra iglesia, del 720, somos una cierta cantidad de miembros, ¿verdad? Sí. De esa cantidad de miembros, se supone que todos deberíamos de querer. Digo, se supone. ¿Y dónde adquirimos la sabiduría? La palabra. La palabra. Pero no es nada más que yo agarre la Biblia y me ponga a leer. Sí. El consejo de teólogos dice que hay que leerla, hay que meditarla, hay que practicarla, hay que pedir consejo a los sabios, a los que tienen el conocimiento de la palabra. Y otra de las cosas dice, júntate con sabios. Sí. Te harás más sabio. Y te harás más sabio. Júntate con necios Eres un necio. y cosecharás calamidades, dice. Sí. Entonces, si queremos tener la sabiduría de Dios, tendríamos que juntarnos con gente sabia. Pero ¿qué hacemos? ¿Con quiénes nos juntamos normalmente? Los con necios. Sí. Principalmente, hermano, yo le digo a Isa, no dejar. Un poquito más fuerte, hermano, para que nos escuchen. Principalmente, hablo con Isa, platicamos y le digo, si en las conversaciones que uno tiene, uno se deja manipular por lo que no es de aquella persona, así actúa uno. Sí, lamentablemente. Así actúa uno. Todo influye. Ajá. Sí, todo influye. O para bien o para mal. Ajá.
Sí, todo influye. Nada más que cuando es negativo, para mal, nos afecta. Y si es para bien, Pues está bien, nos beneficia. beneficio. ¿sí? Entonces, necesitamos tener ese discernimiento. Entonces, veamos, dice, tú puedes dar este paso con solo hacer una simple oración. Y esto es lo que me decían, ¿no? Con hacer esta simple oración de compromiso con Dios, bien simple como esto. Y lo que vamos a ver a continuación es una oración, pero es un ejemplo. No quiere decir que tenga uno que repetirlo así, tal cual. Solamente es para como una guía, ¿verdad? Y lo vamos a leer para que los hermanos que están, o las personas que van a ver este estudio, puedan darse cuenta cómo es la cuestión de orar para recibir a Jesús. Pero dice aquí, querido Jesús, gracias por crearme y amarme, incluso cuando yo te he ignorado, he ido por mi propio camino. Yo reconozco que te necesito en mi vida y me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Gracias por morir en la cruz por mí. Por favor, ayúdame a entenderlo mejor, más de lo que entiendo hoy. Desde hoy te quiero seguir. Por favor, ven a mi vida y hazme una nueva persona. Permítame. Por dentro. Yo acepto el regalo de la salvación. Por favor, ayúdame ahora a crecer como cristiano. ¿Sí? Esa es una oración ejemplo. Pero les decía que hay que guiarlos de tal manera que puedan especificar qué pecado están conscientes y lo confiesen y que le pidan a Dios, más bien se arrepientan ante Dios de ese pecado y que los ayude a tomar una nueva dirección. Y ya sabemos, hay otros pasos que tienen que seguir, ¿verdad? Después de que han aceptado a Jesús. Pero, ¿qué es lo que Dios dice en Romanos 10:13? ¿Lo leemos? Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Romanos 10:13. Dice que Dios no tiene ¿qué? Nieto. No tiene nietos, solo tiene hijos. Cada persona debe de hacer su propio compromiso con Cristo. Entonces, veamos, recuerden que hay ciertas cosas para que Dios nos dé la sabiduría o para que nosotros la recibamos. Primero tenemos que quererla, ¿sí? No porque ya somos miembros de una iglesia ya vamos a adquirir la sabiduría. No, tienes que quererla. Dice buscarla, ¿sí? Buscarla. Entonces, ahora sí, podemos leerla. Cuando la leemos, ahora lo que sigue es meditar en ella para entenderla, ponerla en práctica. Hay que obedecer la palabra. Porque si no la obedecemos, entonces venimos a hacer nada más como címbalo, ¿qué? Parecido también a ese. La cuestión es esta. Nos vamos a beneficiar de la palabra de Dios cuando nosotros la ¿qué? La practicamos, la obedecemos. Entonces, después dice que ya que hicieron su oración de fe, dice, después de hacer tu decisión de confiar en Jesús, tú entraste en una relación de larga vida con Dios. Como cristiano, un cristiano, o sea, es un Cristo pequeño, dice, que intenta saber más de quién. Número uno, de Dios, de su carácter. Sí, pero si dicen que nadie ha visto a Dios, ¿cómo vamos a saber de su carácter? Su palabra. Su palabra, pero ¿en quién? ¿En quién sería un ejemplo para ver su carácter? Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Y luego también dice, necesitas saber más del deseo de Dios para tu estilo de vida. Si nuestro estilo de vida, ya siendo creyentes, no cambia, entonces quiere decir que no hemos recibido de corazón a Jesús como nuestro Salvador. Y bueno, ya llegamos al final de esta lección. Sabemos que son lecciones para nosotros que se repiten, pero que son importantes para que las tengamos presentes.
Y no tan solo para nosotros, que los más beneficiados vamos a ser nosotros, pero la siguiente es para que nosotros podamos transmitírselo a los demás. Compartirlo. Porque muchas de las veces, por falta de conocimiento de cómo poderla compartir con las personas que no conocen al Señor, a veces los juzgamos, los criticamos, los condenamos, y entonces de esa manera pues jamás los ganamos. Bueno, en realidad nosotros no los ganamos, es Cristo el que los trae, ¿verdad? Y esta imagen es una imagen que van a estar viendo durante las próximas 4 semanas. ¿Qué está ahí? Un corazón. Un corazón. Y una cruz. ¿El corazón qué simboliza? ¿Qué simbolizará? Amor. ¿Amor? ¿De quién? De Dios. De Dios, ¿verdad? ¿Y esa cruz simboliza? Jesús. El sacrificio de nuestro Señor. El sacrificio, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Y ¿recuerdan qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que de tal manera amó Dios al mundo, ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, vamos a decirlo todos juntos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que ha Sí. dado a su Hijo unigénito. Que ha dado su Hijo unigénito. Volvemos a decirlo. Ayúdenos, hermana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, vamos a comenzar, mejor dicho, Pastor Mario va a comenzar la nueva serie de Semana Santa. ¿Será que nada más hay una Semana Santa? No. Todos los días son santos, ¿verdad? Para el Señor. Pero bueno, vamos a hacer, aprovechando la corriente del mundo, vamos a aprovechar la Semana Santa y hay 4 temas. El primer tema que vamos a ver, nos va a traer el día de hoy es aquella cruz en los discípulos, ¿sí? Los textos los vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo y este es el verso 16 al 24. La próxima semana nos va a trasladar a aquella cruz, ¿en dónde? En Getsemaní. Y ahí está Mateo 26 al 36, del 36 al 46. La tercera semana es aquella cruz, ¿en dónde? En el Calvario. En el Calvario. Y la cuarta, aquella cruz en la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, Vana sería la fe. Nuestra fe. nuestra fe sería hueca, vacía, Sin nada. sin nada. sería vana nuestra fe. Pero como Jesús resucitó, esta cruz quedó vacía. Vacía. ¿Sí? Jesús Dios lo levantó, ¿de qué? De los muertos. Él está vivo. Él está vivo. Así es de que, bueno, ese es el anuncio número 1. El número 2 dice que estas semanas anteriores, la primera vimos por qué estamos aquí. La segunda vimos que tenemos un gran problema. La tercera semana fue cuál era la única solución. Hoy que vimos, ¿qué quiere Dios que yo haga? Y la próxima semana, si Dios nos da la oportunidad de estar aquí, estaremos viendo ¿Por qué? el Bautismo. bautismo. ¿Sí? El bautismo. Y con eso terminamos. Si quieren ponerse de pie, hacemos una breve oración. Hermana Jocabet, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Te damos gracias, Padre Celestial, por su presencia en esta reunión, Señor. Gracias por este estudio que tuvieron nuestros hermanos, Señor. Permite, Padre, que todo el tiempo, Señor, nuestro gozo sea conocer más de ti, Señor. Bendice mucho al hermano Ramos, Señor, siervo tuyo, maestro. Y también, Señor, por la fidelidad de ellos desde que llegaron a la iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque nos amas y nos sostienes y nos ayudas para estar presentes aquí a la hermana Zoilita y a mí en este domingo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno.